Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo hoy día en una entrevista espectacular. Un tema muy, pero muy importante y es sobre el COVID, que es lo que tenemos hoy en día como pandemia. Ya tenemos más de un año con ella y sin embargo, en todo este tiempo los médicos han ido excavando, viendo qué tratamiento es el mejor para ciertos pacientes, ya que cada paciente es un mundo. Unos dirán una cosa, otros dirán otra y puedes incluso discrepar. Cuando discrepes en sus tratamientos, puedes corregirlo sí, pero jamás hundiendo al compañero médico, ¿no? Hay que tener un poco de ética. Pero ese no es el punto en esto. El punto en sí, en lo que todos coincidimos, es cómo sabemos que esta persona padece de COVID. Y para hacer eso necesitamos mandar estos exámenes, las pruebas que existen hoy en día, que a medida que han pasado el tiempo, han salido más y más pruebas, ¿no? Tenemos una persona invitada para hoy, especialista en el tema, la doctora Michelle Salinas, médico general con certificación en interpretación de pruebas COVID. ¿Estamos bien, no, doctora? Sí. Hola, Italo, ¿cómo estás a los El años? mundo es suyo, doctora. Cuéntenos, ¿qué nos tiene para hoy día? Bueno, con todos, buenas noches. Me presento, soy Michelle Salinas, médico general. Voy a hablarles un poquito de lo que sé sobre las interpretaciones y las pruebas COVID que hay al momento, a la fecha actual. A la fecha de hoy existen 5 pruebas para detectar si has tenido la enfermedad o si tienes la enfermedad de COVID. Estas pruebas son el PCR-RT, que es la reacción en cadena polimerasa de transcripción inversa, el antígeno por hisopado, los anticuerpos cuantitativos, cualitativos y el nuevo anticuerpo neutralizante. Ahora, estas pruebas se pueden clasificar en pruebas de detección directas o pruebas de detección indirectas. Las directas son las que son para hacer diagnóstico y son moleculares, como son la PCR y el antígeno. Y las que son indirectas son las serológicas, o sea, en sangre. Estas son las cuantitativas, las cualitativas y las neutralizantes. Quisiera mostrarles un pequeño slide que hice aquí. A ver, para explicarles un poquito mejor de cómo funciona o cómo se detecta el virus en el cuerpo, tenemos este gráfico que es súper sencillo. Tenemos el día cero, como pueden ver aquí, el día cero es el día en el que la persona se expone al virus, ya sea a una persona infectada, a algún flush que haya sido expulsado por alguna persona infectada. Entonces, este se considera como el día cero, el día de contacto del virus. Desde este día cero, comienza a contar los días de enfermedad. Del día 0 a aproximadamente al 10º día se llama periodo de incubación o replicación viral, es decir, el periodo donde el virus está replicando dentro de nuestras células del cuerpo. Más o menos, para que se llegue a dar sintomatología en el cuerpo, tiene que haber pasado desde el día 0 al día 10, con una media de 5 o 6, es decir, en la mayoría de los casos, las personas empiezan a manifestar síntomas al 5º o 6º día de enfermedad. Esto ya se considera desde la parte en la que la persona empieza a expresar síntomas, cualquier tipo de síntoma, puede ser fiebre, puede ser tos, puede ser diarrea, anosmia, ageusia, mialgias, dolor de cabeza, cualquier tipo de síntoma que venga después de una exposición al virus, ya inicia el periodo de infección. Entramos en la etapa 2 de la infección del virus. Entonces, en este periodo de infección, que más o menos en las personas habitualmente vendría a ser en el 6º o 7º día de enfermedad, ahí es cuando se tiene que pedir la prueba de detección o diagnóstico de COVID. Como ya les había mencionado, existen pruebas de detección o diagnóstico que son 2, el PCR y el de antígeno, siendo la más fiable, la más sensible y la más con más especificidad la de PCR en transcripción inversa. ¿Por qué? Porque es el gol estándar, porque está mejor estudiada, porque tiene más fiabilidad. Entonces, si quieren saber si están infectados con el virus, lo recomendable es no hacerse la prueba hasta 5 o 6 días después del contagio o del probable contagio con el virus. ¿Y cómo uno sabe que ha pasado 5 o 6 días después del contagio? Cuando uno empieza a manifestar síntomas, ¿sí? Entonces, en este momento ya puede el PCR captar la replicación viral dentro del cuerpo y ya podríamos ser diagnosticados o descartar la enfermedad. Una vez que estamos en todo el pico de la infección, que son los más o menos de los 7 a 14 días de la enfermedad,
donde tenemos todo el pico de la infección, no es aconsejable por ninguna entidad gubernamental de los Estados Unidos, ni la CDC, ni la IDSA, hacerse una prueba de anticuerpos, o sea, las pruebas de sangre. No se recomienda hacer este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos en este momento de la infección de la enfermedad no se han generado. Todavía no hemos generado anticuerpos para poder ser detectables en sangre. Es decir, que probablemente si nos hacemos una prueba de anticuerpos, sea cualitativa, sea cuantitativa, o un antígeno o un anticuerpo neutralizante, probablemente es muy probable que nos salga un resultado negativo, siendo que estemos infectados y obtendremos un resultado, un falso negativo. Por eso no es recomendable hacer una prueba de serología en este periodo. En este periodo de infección, lo más recomendable es que si tienes síntomas o sospecha o un cuadro muy sugestivo de COVID, más una prueba PCR o una prueba antígeno positiva, lo recomendable es el aislamiento. Incluso aún si no tengas la prueba de PCR positiva o el antígeno positivo, si tienes sospechas fuertes de que estás contagiado por COVID, lo ideal es el aislamiento hasta que te hagas la prueba de confirmación. Y el aislamiento abarca 10 días desde el día 0 de presentar los síntomas. Entonces, una vez que has presentado un síntoma, así sea fiebre o así sea un dolor de cabeza, y sabes que estuviste en exposición con un virus y sabes que probablemente hayas estado contagiado, estás contagiado, hasta que te hagas la prueba de PCR o el antígeno, debes hacer aislamiento en donde tú desees, pero por 10 días. O sea, contamos como el día 1, el primer día de síntomas. Para poder, o sea, el día 1, sí, haz de cuenta que en el periodo de incubación, el día 0 es el contacto con el virus, ¿ya? Ajá. En el periodo de incubación. Ahora, en el periodo de infección, nuevamente hay un día 0, pero este es el día 0 desde el primer día del inicio de los síntomas. Entonces, sí, Desde ahí sería el aislamiento. exactamente. Ya. Incluso, o sea, creo que no me expliqué bien, pero cuando digamos que estás con los síntomas, empiezas a desarrollar fiebre, tos, anosmia, geusia, y quieres saber si estás con COVID, no te puedes hacer la prueba las primeras ni 24, ni 48, ni 72 horas. Tienes que esperar más o menos, así como mínimo 5 días de síntomas para ir a hacerte un hisopado, PCR o antígeno. 5 días desde el inicio de los síntomas Para ver el 100% de efectividad de la prueba. para que la prueba lea la carga viral y no te dé un falso negativo. Incluso si tú tienes síntomas de COVID y te sale una PCR negativa, pero estás con toda la clínica de COVID, la CDC recomienda repetir el PCR dentro de 24 a 48 horas hasta que la carga viral sea detectable y te salga un PCR positivo. Ya, interesante. Vamos a hablar de la primera prueba. La primera prueba es el PCR-RT, que se llama, por sus siglas en inglés, la traducción en español es reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa. Entonces, como lo mencioné, es el gold estándar a nivel mundial para la detección de COVID-19 en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esta prueba? Esta prueba lo que va a hacer es medir la carga viral, el material genético viral en el cuerpo que uno tiene cuando se enferma del SARS-CoV-2. Los diferentes tipos de muestra que puede haber para detectar el PCR, la carga, se puede tomar muestras de la nasal anterior, del cornete medio, nasofaringia, orofaringia y naso-orofaringia. Cualquiera de estas muestras, dependiendo del laboratorio y del equipo que tengan, es válida para poder leer el PCR. Ahora, la que sí es menos confiable, la que sí ha demostrado tener más falencias o más falsos negativos, es la orofaringia. Es por eso que no se recomienda mucho que tomen ese tipo de muestra, la orofaringia, sino que sea una combinación. Es decir, en muchos lados toman una muestra nasofaringia y orofaringia, toman 2 veces. No sé si te has dado cuenta que en muchos lados toman 2 veces Y de porque, hecho, así empezaron. Cuando... claro, ajá, así empezaron. Cuando estábamos en toda la época del COVID, ellos hacían las 2 muestras, la nasofaringia y la orofaringia. Eh, Ahora, ¿qué pasa si la PCR sale negativa y hay pacientes COVID positivos, con clínica positiva? Ya te dije que lo más probable son 2 cosas. O que se haya tomado la prueba en el periodo de ventana, es decir, en los 5 primeros días de incubación, de replicación viral, donde la carga viral no es todavía detectable, o que haya sido una mala muestra. Y realmente
la segunda pasa más que la primera. La mayoría de personal que trabaja en los laboratorios, quien toma la muestra son auxiliares, son técnicos que no han sido bien capacitados y toman mala muestra, es decir, no hacen contacto el hisopo con la cavidad, la orofaringe o no la toman bien, pero si es que, como ya mencioné, sale negativa la prueba, se tiene que volver a repetir entre 24 y 48 horas para dar el diagnóstico más que todo del laboratorio, porque el diagnóstico clínico pues está, eso es indudable. Igual tú recomiendas que si sale negativo, que se vuelva a repetir en 48 horas. Mira, Michelle Salinas, yo no recomiendo eso porque, primero, que gasta dinero. Segundo, que si la clínica es confirmatoria, es decir, tienes una clínica, tienes una TAC, tienes un laboratorio, tienes al paciente con todos los síntomas, no le vas a pedir, no le vas a obligar que se haga el PCR para esa recomendación que te digo de repetir de 24 a 48 horas, la da la CDC. Ellos recomiendan que se haga así. Más que todo, yo creo que es para dar ¿cómo se dice? Seguridad al diagnóstico del paciente, porque a veces el paciente no está contento hasta que no ve una hoja de laboratorio que dice positivo y ahí sí crees al final que tiene Sí, sí te coronavirus. creo, sí. Entonces yo creo que más que todo es por eso. Ya. Ya, el siguiente punto es que a veces una PCR positiva puede estar, aunque no lo creas, puede estar positiva por meses. Es decir, un paciente le dio COVID en agosto y se hace la prueba en enero y sigue con la PCR positiva. ¿Por qué? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aún está eliminando restos del virus, pero estos restos del virus no son eh, contagiosos o no, la persona no está enferma, a no ser que todavía siga con los síntomas. Pero si ya no sigue con los síntomas, con ningún síntoma, y aún sigue con un PCR positivo, esto es normal, porque la PCR es muy, muy, muy sensible a la material genético del virus. Es decir, en otras palabras, tú te puede salir una PCR positiva y no quiere decir que tengas coronavirus. Te puede salir una PCR positiva y no quiere decir que estés contagiando. Te puede salir una PCR positiva y no significa que tengas que aislarte. La PCR positiva te va a salir porque en algún momento tuviste coronavirus, en algún momento tuviste todos los síntomas y estás todavía botando parte del virus, parte del material genético, pero este no es ni Ya no está contagiante, infectando, pero no entonces. infectante, exacto, eso pasa. Entonces, por eso es que la CDC y otras organizaciones no recomiendan que las personas que hayan tenido COVID vuelvan a hacerse una segunda prueba de PCR para reintegrarse a sus labores, a su trabajo, volver a salir a la comunidad, porque es muy probable que le salga positiva. Entonces, eso los va a limitar a un aislamiento indefinido y eso no se quiere, pues, o sea, una vez que ya haya pasado su periodo de enfermedad, haya superado la enfermedad, ya no tenga síntomas, los exámenes de laboratorio ya estén normales, ya desde ese momento la persona puede considerarse como alguien que ha superado, está convaleciendo de COVID, más no que esté con la enfermedad. Así sea que tenga una PCR positiva. Es Si la, importante, sí. Sí, y la PCR positiva puede persistir por meses. Bien, ahora seguimos con la siguiente prueba. La siguiente prueba es la de antígeno hisopado. La de antígeno hisopado igual se usa como diagnóstico de la enfermedad. No es el gold estándar, pero se usa como una alternativa. ¿Por qué una alternativa? Porque detecta la infección durante el periodo de infectividad. Aparte que es mucho más barata que el PCR, o sea, en relación costo-beneficio, la gente prefiere hacerse el antígeno porque es mucho más barata, Muchísimo más barato, sí. es mucho más rápida. Actualmente tengo el conocimiento que la PCR, no sé cómo están haciendo, pero la PCR la entregan en 24 horas. Antes la entregaban en 72 horas, ahora la entregan en 24 horas. No tengo idea cómo lo están haciendo, pero el antígeno te entregan en 15 minutos, máximo 4 horas. Cualquier antígeno que tengan, sea por quimioluminiscencia, inmunofluorescencia, sea por esas pruebas que están haciendo, que son caseras, que van de casa en casa, o sea, mínimo 15 minutos, máximo 4 horas. Entonces, costo, relación, beneficio, la gente prefiere hacerse el antígeno. Igual, esta prueba de antígeno se debe hacer en el mismo lapso de tiempo que el PCR. A los 5 días del primer día de los síntomas, 5 a 7 días, 5 a 8 días, descontando desde el primer día de los síntomas, se debe hacer la prueba de antígeno. Es igualita que el PCR, solamente que cambia la metodología de detección, porque el antígeno no detecta carga viral, el antígeno detecta una proteína del virus. Entonces, solamente como que el método cambia, pero de ahí es prácticamente lo mismo. De ahí
Bueno, la muestra del antígeno, eso sí, es netamente nasofaringea. Netamente nasofaringea. La del PCR eran los 4 tipos de muestras que te dije, pero la del antígeno es netamente nasofaringea. Entonces, entre la PCR y el antígeno hisopado, ambas son muy eficaces, ¿verdad? Y por el costo, muchas personas se van por la segunda, ¿no? Por el antígeno hisopado, y que incluso Claro. te dan el resultado mucho más rápido también. Pero yo creo que por una persona basta con hacerse la del antígeno hisopado a que hacerse una PCR que es mucho más cara también, ¿verdad? Claro, o sea, mira, yo te digo, las dos son específicas, tienen un 95-98% de especificidad. Es decir, te van a si es que estás con el virus, te van a marcar que tienes el virus. Pero la PCR es un poquito más sensible que la del antígeno. Es decir, tiene menos opciones de dar falsos Equivocarse. negativos, de equivocarse, exactamente. Corrígeme en algo, Pero el antígeno hisopado, ese más bien se lo utiliza, o sea, te va a salir 100% seguro si es que tú lo haces cuando la persona tiene síntomas. A diferencia de que si tú utilizas un PCR y lo haces a una persona que no tiene síntomas, le va a salir positivo. ¿Me entiendes? En cambio, si tú le haces un antígeno a una persona que no tiene síntomas, te puede salir negativo, pero estando positivo. ¿Sí me entendiste o no? sí, lo de la sintomatología. Sí, Eh, no, eso no tiene nada que ver, porque ahí me estarías hablando de que a los asintomáticos les sale negativo y a los sintomáticos les sale positivo. esa, sí, con el antígeno hisopado. Claro, no, no tiene que ver. O sea, si estás contagiado y estás asintomático, tienes el virus, pero no lo estás expresando. Y de por sí te va a detectar el virus, porque no es que te detecta si tienes o no tienes síntomas, te detecta que tengas el virus, ambas te detectan con síntomas o sin síntomas, sí. Ya, ahora sí, vamos con las otras. Ya, entonces seguimos con las pruebas. Las siguientes pruebas son las pruebas indirectas o las pruebas serológicas. En este grupo abarcan las cualitativas, las rápidas, las que dan positivo o negativo, las cuantitativas, las que detallan, cuantifican cuánto tipo de anticuerpos hemos generado, y las neutralizantes, que son nuevas, pocas escuchadas por algunos, que les voy a explicar más adelante. Entonces, las cualitativas son las que, bueno, empezaron desde el principio de la pandemia. eh, Estuvieron las dos al principio, no sé si se acuerdan, que eran PCR y eran cualitativas, no había más. Entonces, como la gente tenía esa dificultad de poder acceder a las PCR, se hacían las cualitativas en la casa, compraban o hacían a un laboratorio, hazme la cualitativa y le marcaba el IgM positivo o el IgM negativo, y la gente ya como que se hacía su diagnóstico. Actualmente la FDA ha retirado del mercado una inigualable cantidad de pruebas cualitativas debido a la baja especificidad que se ha presentado. Hay pruebas que se venden en el televisor, hay pruebas que salen incluso cuando uno va al mall y encuentra propagandas de pruebas de lleva tu cajita de pruebas por $12. Esas pruebas están retiradas por la FDA, o sea, la FDA dice no las compren, no las usen, no sirven porque tienen muchos errores, hemos visto muchas falencias. Entonces, hay que estar ojo con eso, porque incluso hay gente que sí que las compra de manera como para, digamos, voy a hacer una reunión en mi casa, entonces voy a comprar mi kit de pruebas rápidas para que mis invitados vean que no estén con COVID y podamos disfrutar en paz. Entonces, eso es un error, porque la mayoría de esas pruebas no tienen la supervisión actualmente, no están avaladas actualmente por la FDA. O sea, pueden marcar falsos positivos o falsos negativos, y viva la fiesta, se contaminó toda la gente que fue ahí. Oh, Entonces, ya. sí, esa lista está actualizada, me parece que se actualizó en abril de este año y está en la página de la FDA. Es una lista inmensa, por si acaso, es una lista súper grande, millón pruebas de marcas reconocidas. Entonces, a ver, vamos a explicarles un poquito qué son los anticuerpos. Los anticuerpos son la respuesta inmune adaptativa a los virus. Los anticuerpos, según esta tabla que les estoy aquí presentando, los anticuerpos se hacen detectables en el cuerpo después de la segunda semana de infección, y de infección recordemos que es a partir del primer día de los síntomas. Es decir, cuando una persona inicia con los síntomas desde el día 1, tiene, digamos, ya 14 días con fiebre o 14 días con tos, es decir, ya lleva 2 semanas enfermo, recién a las 2 semanas va a generar anticuerpos. Es decir, recién a las 2 semanas puede hacerse una prueba
y recién le puede salir algo de anticuerpos, sea IgM, IgG o IgA o anticuerpos totales. 2 semanas contando desde el primer día de síntomas. 2 semanas contando desde el primer día de síntomas. Si Ya. la persona se lo hace antes de estas 2 semanas, le va a salir negativo y va a caer en el error de decir, no tengo COVID, esta fiebre es de otro origen, pero no es por COVID. Entonces, por eso, en ese punto sí es bien estricto la FDA, que los anticuerpos son detectables recién a las 2 semanas. Y te hablo de que recién empiezan a ascender. Mira el gráfico de aquí, si te das cuenta, la semana 1 no hay anticuerpos. La semana 2, las líneas punteadas morada y verde son IgM y IgG. Entonces, a la Ujú. semana 2 recién, si Están ves que subiendo. el pico ni siquiera está en la semana 2, el pico está en la semana Semana 3. tres. Está en la semana 3. Y ahí se mantiene semana 3, semana 4 y ahí empieza a decaer. Entonces, fíjate, entonces que alguien esté con sintomatología recién a la semana 2 y más sensible, semana 3, 4, recién debería hacerse una prueba de anticuerpos. Pero ¿para qué se hace la prueba de anticuerpos? Para saber si es que, a veces, como tú dices, hay personas asintomáticas que estuvieron en contacto con alguien COVID, que saben que estuvieron muy expuestos, pero nunca tuvieron síntomas y se quedan con la duda, ¿habré tenido COVID? Lo ideal es que comiencen a contar desde el día de la exposición, bueno, y hacer un conteo bien largo, porque son como más o menos 3 semanas para poder ser detectables estos anticuerpos, y recién a la semana 3 o 4 hacerse la prueba para ver si es que le sale el IgM o el IgG detectable. Ya, mira, yo tengo una pregunta antes que sigas. El tema del IgG y IgM. Ya. El IgG tengo entendido que son los anticuerpos, ¿no? Cuando uno ya tuvo la enfermedad. Y el IgM es cuando tiene la enfermedad infectando, ¿no? Perdón, si estás en la semana 2 ya que has tenido síntomas, ¿no? Y estás, no, perdón, entre la semana 1 y 2 con síntomas, no importa que tengas ya, obviamente hablando de una persona que tenga el virus, Ajá. tiene síntomas y pensamos que sí tiene el virus, la IgM tampoco la va a tener elevada en ese momento. No lo va a tener elevada. No. Entonces No. 100% saldría un resultado falso o negativo porque ninguna de las dos se va a subir hasta la semana 3 a 4, ¿verdad? Exactamente. Ya ahí Exactamente. sí. Fíjate que, claro, a todos nos han enseñado que el IgM es el anticuerpo que marca actividad, infección activa, y el IgE es el anticuerpo que marca memoria, ¿no? A todos nos han enseñado eso. Ajá. Pero en esta enfermedad, o específicamente los anticuerpos del SARS-CoV-2, del COVID, no funcionan así. Por ejemplo, el IgM, que es el anticuerpo que marca infección activa, no se considera como un marcador de enfermedad aguda, es decir, no detecta carga viral activa, por lo que no se puede, o sea, no se va a elevar en la etapa de infección, no lo va a hacer. Sin embargo, puede indicar, o sea, puede elevarse cuando haya una infección activa, es decir, esté pasando por la enfermedad, digamos, alguien que esté en UCI y que esté todavía esté en una fase crítica con la tormenta de citoquinas, le hacen una prueba de serología porque le quieren hacer y le va a salir la IgM elevada porque está con una fase activa, ¿no? Sigue expresando enfermedad, pero no es que recién esté iniciando su pico y que recién esté en fase activa, no. O sea, está en fase Ujú. activa porque está todavía con la enfermedad, con los síntomas, pero no quiere decir que recién está iniciando o que esté iniciando la infección. Y bueno, entonces, y esta IgM, como tú puedes ver en el gráfico, tampoco se le puede considerar como algo agudo, porque fíjate que se mantiene elevada, la IgM se mantiene elevada hasta la semana 4, que recién empieza a decaer. Ujú. Sí. Y la IgG, bueno, que es la IgG que nos ha enseñado que es la de memoria, bueno, esa sí se queda elevada un poquito más en el tiempo, semana 5, semana 6, permanece un poco más elevada, pero igual no quiere decir que tuve la enfermedad hace 10 días o tuve la enfermedad hace 2 días. Tuviste la enfermedad pero hace 6 semanas, tuviste la enfermedad hace 5 semanas. Entonces, en estos anticuerpos sí vale la pena interpretarlo porque no sé si te pasa a ti, pero a mí me llega bastantes a la consulta que me dicen, doctora, pero mire, no sé si me salió el IgM positivo y el IgG positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo la enfermedad o no tengo la enfermedad? Entonces, ahí hay que explicarles que probablemente tuvo la enfermedad, está convaleciendo, pero no sabríamos decirle si aún tiene o no, porque para eso pues hay que hacerle un seguimiento, preguntarle cómo fueron sus síntomas, desde qué día iniciaron sus síntomas, aún tiene síntomas. Entonces, todo eso es como que una retrospección de la historia clínica del paciente para poder interpretarle
ese papelito de positivo o negativo o cuantificación de anticuerpos. Entonces, no es Claro, tan que fácil también decirle, hay que tener en cuenta mucho el tema del dato clínico, o sea, la sintomatología del paciente y el tema epidemiológico, ¿no? Ver cuál ha sido el contacto de él, cómo ha sido el entorno por donde él ha estado. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta al momento de emitir un criterio sobre si tiene o no tiene el virus. claro, todo eso hay que tomar en cuenta. No, no solamente decirle, ah, mira, IgM está enfermo, IgG no estuvo enfermo. No, no es así la cosa. No podemos caer en ese error nosotros como médicos. Ya. Exactamente. Entonces, la siguiente prueba que les voy a hablar es un poquito más nueva, más Es de auge. la última que salió. La última, sí, la última. No tiene, Tiene no relación tiene, con las vacunas. tiene relación con las vacunas, exactamente. Chéverísimo, vamos, cuenta. Es la de anticuerpos neutralizantes. La de anticuerpos neutralizantes es importantísimo esta detección de anticuerpos neutralizantes, porque, por ejemplo, ahora, mira, te pongo un ejemplo para que se pueda entender. Digamos, una persona ha sido vacunada ya con la segunda dosis, ¿no? Y se hace una prueba de anticuerpos porque quiere saber, me vacuné hace un mes y quiero saber si formé anticuerpos y quiero saber cuántos anticuerpos tengo. Se hace una prueba cuantitativa de anticuerpos. Y oh sorpresa, le sale negativo. Le sale negativo el IgM y el IgE. Entonces se queda como que, entonces, ¿qué? ¿No genera anticuerpos? O no me vacunaron, o me pusieron agua. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no son detectables nuestros anticuerpos una vez vacunados? Y es sencillo, porque existen diferentes laboratorios, diferentes marcas de reactivos para medir anticuerpos y hay reactivos que miden solamente cierta clase de proteínas, cierta clase de anticuerpos ligados a las proteínas. En otras palabras, quizás no se detectó los anticuerpos en esa persona porque ese laboratorio no haya usado una detección para todas las proteínas del virus que se detectan. Quizás no usó todas las detecciones y por eso no se pudo leer, por eso no pudo ser sensible o sensado en la prueba de anticuerpos. Pero ¿qué pasa con la de anticuerpos neutralizantes? En esa sí o sí nos va a salir que hemos generado anticuerpos. Los anticuerpos neutralizantes sí te van a decir cuánta inmunidad logramos tener con la vacuna. Entre más alto tengamos los anticuerpos neutralizantes, mejor estamos inmunizados, tenemos más anticuerpos, más difícil es que tengamos la enfermedad y es más difícil que nos dé un COVID severo o un COVID que nos lleve a UCI. Entonces, Tratándose de cualquier vacuna, ¿verdad? De cualquiera de las que existen. sí, tratándose de cualquier vacuna. Ahora, hay vacunas, tú sabes que hay vacunas que son mejores que otras vacunas. Por ejemplo, actualmente la de Pfizer tiene una eficacia de un 90-95% más o menos. O sea, es la mejor porque cubre casi la mayoría de las cepas, te protege de contagios asintomáticos la mayoría, te protege de que te dé un COVID letal o que te lleve a UCI. Y existen otras vacunas que no te cubren con tanta eficacia, que te cubren en un 50-80%, como es la de Sinovac, como es la de AstraZeneca, como es, por ejemplo, la de Johnson Johnson. Entonces, depende también, es decir, si alguien que se vacunó con la de Sinovac se hace la prueba de antígenos neutralizantes, probablemente, por decir un número, le salga que tenga un 25% de antígenos neutralizantes, ¿ya? Pero si alguien que se vacunó con la de Pfizer se hace la prueba de antígenos neutralizantes, probablemente les haga que tenga unos 80% de antígenos neutralizantes, lo cual es súper bueno, porque quiere decir que tiene una fuerte inmunidad, que ha alcanzado niveles altos de inmunidad y que su probabilidad de contagiarse es baja. Pero tomamos en cuenta también el número de dosis. Por ejemplo, la Pfizer, que No, son 2 dosis. no, ¿Ese claro, resultado te saldría teniendo las 2 dosis o desde que no no, te pones una? es que para hacerte la prueba de antígenos neutralizantes debe haber pasado de 14 a 20 días luego de la segunda dosis. Ah, De ya. ca- Ahí Sí, recién te empieza a salir eso. ahí recién te puedes hacer la prueba porque si te la haces inmediatamente después de la segunda dosis, no habrás generado ningún anticuerpo todavía. Tienes que darle tiempo para que se generen los anticuerpos y poder ser detectables Sí, en porque el... dicen que en ese lapso de tiempo, o sea, la vacuna se demora ese tiempo más o menos. Se estima que se Exacto. demora eso como para recién hacer eficaz. Claro, de 14 a 20 días. Si te lo haces Ajá. antes, no te va a salir que generado ningún tipo de anticuerpo. Chévere, sí. Muy bien. Bueno, de ahí algo más que quería acotar es que
es importante vacunarnos. Claro que importa mucho la marca de la vacuna. Obviamente uno siempre busca estar más protegido, buscar la mejor medicina, la mejor vacuna, pero en estos casos donde las vacunas son escasas, donde hay mucha población que tiene muy difícil acceso a las vacunas, eh, yo, Michelle Salinas, como médico, sugiero que sea cual sea que tengan la vacuna a su disposición, que se vacunen. Sea Sinovac, sea AstraZeneca, sea Johnson Johnson, sea Pfizer, sea la Moderna. eh, mi sugerencia y mi recomendación es que se vacunen. ¿Por qué? Porque para poder parar el COVID a nivel mundial, el 60% de la población debe estar vacunada. ¿Para qué? Para crear una inmunidad de rebaño. Es decir, para que la mayoría de la población mundial esté con anticuerpos lo suficientemente altos para que no sea, para que el virus no se transmita y para que la enfermedad pueda tener como un descenso de carga viral y ya no ser, o sea, no estar tan activa la enfermedad como ahora y poder disminuir los casos y así poder acabarse con esta pandemia. Entonces, y la única forma de lograr esto no es enfermarse, porque está comprobado que enfermarte no te da inmunidad. La inmunidad, a lo mucho, se ha comprobado que la inmunidad que te da enfermarte a lo mucho te protege unos 4 o 5 meses y fin, se acabaron tus anticuerpos. La única forma a nivel de estudios clínicos que se ha comprobado que te da inmunidad es la vacuna. Claro que estamos en pañales en esto, pues o sea, recién nos vacunamos y no llevamos más de 6 meses vacunados a nivel mundial, pero se han visto buenas respuestas. Mira, por ejemplo, el caso de Israel, la tasa de casos ha bajado casi un 50% y la gente ya puede salir de sus casas sin mascarilla porque ya prácticamente el 90% de la población se ha vacunado. Entonces, la vacunación es importantísima. No sé si tú ya te vacunaste, Ítalo. Claro, las dos. Qué chévere. Sí, yo también me Pfizer. pude vacunar. ¿Qué cosa? Las dos dosis de Pfizer. Ya me las Ah, qué pusieron. chévere. Yo también ya me vacuné con la de Pfizer. A mí ya me dio el virus, ya me vacunaron, o sea, ya estoy todo, ya soy de acero. Ya no, ya no te puede matar nada. No, Nada, esos bueno, neutralizantes van a salir altísimos. bueno, sí, sí es verdad, probablemente sí. Cuando culmine tengo una serie de preguntas para Ya, hacer. ya terminé. Ya, se acabaste todo. Sí, sí. Vamos primero con unas que yo formulé. Atenta. Paciente con clínica positiva para COVID. Se realiza prueba de reacción de cadena de polimerasa para el COVID que resulta positiva. Sin embargo, a las 2 semanas decide hacerse una serológica del COVID también, la cual resulta negativa. Y ahora está preocupado el paciente, entonces se contacta un médico para saber si realmente tuvo o no tuvo COVID. ¿Qué podría hacer ahí? Bueno, justamente aquí tengo el gráfico, bueno, y es lo que ya hablamos. Los anticuerpos se elevan recién a las 2 semanas de la enfermedad y es probable que todavía no se hayan generado anticuerpos en este paciente porque se elevan recién a las 2 semanas, pero son más sensibles a la semana 3 y 4. Entonces, probablemente se trate de un falso negativo de la serología, de un falso negativo de la prueba cuantitativa. Y si tuvo COVID positivo, o sea, síntomas, y la PCR positiva, pues el diagnóstico ya está hecho, no hay por qué dudar. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Si en el trabajo nos hicieron pruebas de COVID y salí positivo y me envían a cuarentena, ¿es necesario tener una prueba negativa de COVID para regresar a trabajar? ¿O basta con No, que ya haya cedido la sintomatología? no. La CDC y la FDA dicen que no es necesario hacer una prueba de confirmación, ni PCR, ni antígeno para poder salir del aislamiento. Los únicos criterios para poder salir del aislamiento son tres. Primero, que haya estado en aislamiento durante 10 días y la sintomatología haya ido cediendo. Segundo, que haya estado sin fiebre por más de 24 horas sin usar ningún tipo de antipirético. Y tercero, que los síntomas vayan disminuyendo. Es decir, si tienes una prueba COVID positiva y te dio un COVID leve, pero al octavo, noveno día ya no haces fiebre, ya no estás estornudando, ya no haces diarreas, no es necesario hacer una prueba de confirmación para poder regresar al trabajo. No lo es. O sea, la FDA te dice no es necesario porque probablemente, como te dije antes, probablemente la PCR te siga saliendo positiva, pero no quiere decir que estés en periodo de infección ni estés contagiando, sino va a salir positiva porque sigues botando virus, pero no son contagiosos. Mm, claro, que eso fue lo que ya comentaste también al principio, Ajá. de las personas que han salido con la PCR positiva, pero sin embargo ya no son contagiosos.
De ahí la otra pregunta que también tenía, ya me la respondiste, ya me fijé bien ahorita. Otra pregunta es de personas que me escribieron. La diferencia entre el PCR y antígeno de hisopado, bueno, ya hablamos de eso también, de que casi prácticamente son buenas para realizarlas, para comprobar la enfermedad. La única diferencia sería el precio, ¿no? Que ese sería lo que... Bueno, la PCR es más sensible, pero las dos son igual de específicas, así que si alguien tiene dudas y si está con toda la clínica y en los 5 días, de 5 a 7 días sintomáticos, pues tranquilamente se puede hacer el antígeno sin dudar y sin creer que le va a salir negativo. Otra pregunta más. Sabiendo que las pruebas rápidas pueden arrojar resultados falsos, ¿cuándo las recomiendan usar? Las pruebas rápidas solamente se usan para si alguien quiere saber si tuvo la enfermedad o la gente, o sea, los científicos, la gente que hace estudios lo usan para fines epidemiológicos, es decir, quieren saber en esta población cuántas personas tuvieron COVID, entonces comienzan a hacer pruebas rápidas. Claro, pruebas rápidas que estén avaladas, que estén dentro de la lista de la FDA de pruebas que estén avaladas, porque ya mencioné que hay un sinnúmero de pruebas que ya no están avaladas por la FDA, entonces esas pruebas no son nada fiables. Muy bien. Muy buena intervención, la plena que sumamente importante. Yo creo que muchas personas les habrá solucionado ciertas dudas que tenían respecto a el tema de las pruebas, porque de verdad que muchas personas fallan en eso, incluso los médicos. Hay médicos que fallan al ver los resultados, dicen una cosa, termina siendo otra. Un minuto, vamos, palabras para despedir. Doctora Michelle Salinas, cuéntenos. Bueno, chicos, feliz, agradecida de poder compartirles mis pocos conocimientos con ustedes de las pruebas de COVID. Espero que les sirva, espero que haya disipado sus dudas y cualquier cosa que tengan o que no les quedó clara o alguna cosa que faltó a decir, por favor háganle saber con el programa de Edital o escríbanle a él o escríbanme a mí para poder despejar dudas y acuérdense que en esto estamos todos para ayudarnos y no cometan errores. Ya sean pacientes o sean médicos, primero lean, estudien, busquen información verificada, certificada para poder emitir cualquier tipo de criterio. Y eso, chicos. Excelente. Muy bien, doctora. Muchas gracias, en verdad, por participar en esta entrevista. Ok, eso sería todo. Entonces, gracias. Adiós.